¿Cómo cambió El Salvador durante el gobierno de Bukele y cuáles serán sus prioridades si gana un segundo mandato? De ser uno de los países más violentos del mundo, a acoger la celebración de Miss Universo y a recibir a Leo Messi y al resto de estrellas de su equipo de fútbol. Mucho ha cambiado en los últimos años en El Salvador, que ahora ocupa titulares a nivel mundial por temas y eventos que pocos podían imaginar que ocurrirían en el llamado Pulgarcito de América. La principal clave detrás de su transformación es la pacificación del país, lograda con la tan exitosa como polémica guerra contra las pandillas, liderada por Nayib Bukele, quien este domingo buscará su reelección como presidente, pese a acusaciones de que su candidatura viola la constitución del país. Además de reducir los homicidios a mínimos históricos, su estrategia de seguridad le valió miles de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, pero también le trajeron índices de popularidad sin precedentes entre los salvadoreños. Lidera la intención de voto para estos comicios con entre un 70% y 80%, según últimas encuestas. Somos un nuevo El Salvador, con una nueva historia que empezamos a escribir desde 2019, fecha en la que fue elegido. El país entero es reconocido por personas de todas las naciones, reconoce nuestro potencial, presume Bukele. Pero, ¿qué tanto ha cambiado El Salvador desde que Bukele asumió su cargo hace casi 5 años? ¿Y qué se puede esperar de un hipotético pero casi seguro segundo mandato? Récords de seguridad. El principal cambio vivido durante el gobierno de Bukele es, sin lugar a dudas, la reducción de homicidios en el que fue uno de los países más violentos del mundo. Según datos del gobierno, 2023 fue el año más seguro en la historia del país, con un promedio de 0,4 homicidios al día. Esto ubica a El Salvador como el segundo país de América y primero de Latinoamérica con la tasa más baja de homicidios, apenas por debajo de Canadá. La realidad es que la mayoría de salvadoreños asegura vivir más tranquilo, sin sufrir extorsiones y pudiendo circular por zonas que antes estaban tomadas por las maras o pandillas que aterrorizaron al país durante décadas. 8 de cada 10 creen que El Salvador es más seguro o dicen no percibir un clima de miedo. La principal acción en el marco de esta estrategia fue el régimen de excepción, iniciado en el país en marzo de 2022, que suspendió garantías constitucionales y multiplicó las denuncias por detenciones arbitrarias realizadas sin orden judicial y por muertes bajo custodia del Estado. Ese barrio era uno de los más peligrosos de la capital y bastión de la pandilla Barrio 18. Ahora es uno de los ejemplos de barrio recuperado. La medida dejó hasta la fecha más de 75.000 detenidos por presuntos vínculos con pandillas, de los que más de 7.000 fueron después liberados, según cifras del gobierno. El Salvador se convirtió en el país con la tasa de presos más alta del mundo, con la construcción de la conocida mega cárcel, definida por Bukele como la más grande de América, como el mayor de sus símbolos. Turismo y proyectos. Con esta nueva realidad, el gobierno de Bukele hizo esfuerzos para atraer la atención hacia el país y demostrar al resto del mundo que El Salvador ya no es el país peligroso que fue hace años y al que muchos temían viajar. Así, el pequeño país se convirtió en sede de grandes eventos, como Miss Universo o los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hace solo unos días, el Inter de Miami de Lionel Messi desató la locura en Salvador al viajar allí para jugar contra su selección nacional de fútbol. El turismo comenzó a responder y el aeropuerto internacional de la capital atendió el año pasado unos 4,5 millones de pasajeros, lo que supone un 32% más que en 2022. De enero a septiembre del año pasado, El Salvador se ubicó como el cuarto país del mundo en el que más aumentó la llegada de turistas internacionales, un 35%, comparado con 2019, según la Organización Mundial del Turismo. El gobierno de Bukele apostó en este sentido por iniciativas como Surf City, un proyecto en la costa con el objetivo de tratar de posicionar las playas de El Salvador como referente entre los turistas amantes de este deporte. La economía del mandato de Bukele estuvo marcada por su decisión de hacer de El Salvador el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Su uso en las calles es totalmente anecdótico. Según un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana divulgado en enero, el 85% de salvadoreños reconocía no haber usado Bitcoin en todo 2023. Por último, el país asistió recientemente a la construcción de grandes megaproyectos financiados por China, como la Biblioteca Nacional, una impresionante urna de cristal de 7 pisos y 24.000 metros cuadrados que funciona 24 horas durante todos los días del año, desde su inauguración en noviembre.
¿Qué pasará si hay un segundo mandato? La pregunta a estas alturas sería saber qué le espera a El Salvador a partir del próximo lunes, tras una más que posible victoria de Bukele en las urnas. A falta de un plan de gobierno público, todo parece indicar que apostará por la continuidad y reiterará la importancia de las áreas de seguridad y la construcción de obras. Quiero ver nuestro país como un país desarrollado y una población que sus necesidades básicas estén cubiertas. Lo que quiero ver al final de mi mandato es al menos un proceso de cambio irreversible, donde ya El Salvador esté en el camino al progreso y que no haya una forma fácil de detenerlo, dijo Bukele. En dicho encuentro, también dijo que apostará por una mayor construcción de viviendas al ser consciente del gran aumento de precios en el sector, lo cual aseguró era producto del aumento del turismo y el retorno de salvadoreños en el exterior provocado por la mayor seguridad en el país. Una vez atajada la violencia, los expertos consultados coinciden en que la economía sería uno de los grandes retos para un segundo gobierno de Bukele en un país donde el precio de la canasta básica aumentó en un promedio de casi $54 entre 2019 y octubre de 2023, pero donde el salario mínimo es de $365. La previsión del Banco Mundial para El Salvador en 2023 apuntaba a un crecimiento económico del 2,8%, pero el Fondo Monetario Internacional la situó en 2,2%, quedando como la menor de toda Centroamérica. En este segundo mandato serán las grandes obras y megaproyectos los que tendrán una especial importancia para el gobierno de Bukele, tales como el Aeropuerto del Pacífico en La Unión o el nuevo Estadio Nacional, ya en construcción. En cuanto a su famosa guerra contra las pandillas, Bukele ha insistido en mensajes publicados en sus redes sociales en la necesidad de proteger los logros en seguridad, por lo que no se esperan cambios en el régimen de excepción, que va camino de cumplir 2 años.